RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a nuestros dos invitados en este bloque, ¿no? De San Martín. Nos va a acompañar el señor Tomás Carrasco Manrique, él es analista político, magíster en investigación, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Carrasco, muy amable. Buen día, señor Hernández. Buenos días también a todos los seguidores de RCR, bueno, y a disposición del diálogo que podamos tener. Y desde el Cusco también saludamos al doctor Ramiro Alatrista Muñiz, abogado, analista en temas políticos. Doctor Ramiro Alatrista, qué gusto saludarlo, muy amable, buen día. Muy buenos días para ti, para que nuestro amigo el Tomás Ángel Carrasco nos acompañe y para toda tu radio audiencia. Siempre a disposición. Sí, agradeciéndole a ambos la gentileza de compartir este diálogo, porque queremos echarle una mirada a cómo están percibiendo desde el interior del país, si es que avisoran una salida a la crisis política que se registra en el Perú tras la cuestión de confianza solicitada al Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Me gustaría preguntarle primero al señor Tomás Carrasco cómo analiza esta situación, ¿no? ¿Qué hay detrás de la cuestión de confianza solicitada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no? Quienes sostienen que no se va a cerrar el Congreso, sin embargo, analistas, constitucionalistas y políticos afirman lo contrario. Bueno, lo que se avisora es un escenario más de la crisis política, ¿no? Y lo que es peor es, creo yo, el escenario más crítico hasta el momento. La confrontación que viene del Congreso con el Ejecutivo, por parte del Congreso, desde el primer día en que, incluso antes de que Pedro Castillo accediera al gobierno, y por el otro lado también por parte del Ejecutivo, si bien es cierto, ha tratado en algunos momentos, lo ha dicho, de lanzar puentes hacia el Congreso de la República, pero en sus acciones lo que ha hecho más es meter más leña al fuego, de tal manera que tenemos hoy un escenario de crisis política que no encuentra una luz al final del túnel. Y bueno, por un lado también un sector de la población apoyando la propuesta de la vacancia de Pedro Castillo o la de cualquiera de las formas que el presidente de la República deje el cargo, como decía al inicio, esto desde no solamente desde el primer día en que se sentó en Palacio de Gobierno, sino desde incluso que se dieron los resultados electorales. Y por el otro lado, Ejecutivo también, con un sector de la población apoyando en el sentido de que las denuncias que tiene el presidente de la República son todavía supuestos y que todavía necesita tener al menos visos más prácticos, más observables, de tal manera que se pueda, no solamente a través de la Fiscalía, sino cuando llegue a otros niveles, se pueda decir si realmente está involucrado en actos de corrupción. Y esto ha traído como consecuencia, pues lamentablemente, esto de las marchas por un lado a favor del Congreso de la República, otras marchas a favor del presidente de la República y creo yo la mayoría de la población en medio. Y bueno, y como consecuencia de todo este tira y afloje entre el Congreso y el Ejecutivo, ahora viene el escenario de la pedida de confianza, ¿no? De tal manera que, la cuestión de confianza, de tal manera que lo propuesto por el primer ministro en estos momentos origina pues un escenario bastante crítico, creo yo, y que, bueno, tendrá que verse más allá de los argumentos legales, constitucionales, jurídicos, tendrá que verse como se ha venido dando siempre a través de una decisión política que se dé en el Congreso de la República. Lamentablemente estamos en esos niveles. Desde el Cusco me gustaría conocer ya la opinión del doctor Ramiro Alatrista Muñiz. ¿Cómo percibe esta crisis, doctor? Excelente. Bueno, yo quería manifestar que la crisis en la cual nos encontramos en este momento no está derivada de aquello que se manifiesta que el Congreso, hasta desde antes que ingrese el presidente Castillo, quería sacarlo.
Esa no es la razón es lamentablemente la ineficiencia y la ineficacia del presidente Castillo y su gobierno para poder enfrentar los grandes problemas de nuestro país, problemas económicos, problemas políticos, y esta ineficiencia se traduce, en primer lugar, en más de 72 ministros nombrados hasta el momento, que ha generado la parálisis del sistema estatal que maneja el Ejecutivo. No pueden comprar ni siquiera urea sin actos de corrupción. El presidente Castillo está rodeado de escándalos en este momento, pero no por lo que dicen, que hay terceros, que vamos a esperar a que terminen las investigaciones para saber si es responsable o no. Por mucho menos de esto, gente ha ingresado presa con prisiones preventivas en nuestro país. El presidente Castillo afronta 6 investigaciones por delitos graves en la Fiscalía de la Nación, entre ellos el de criminalidad organizada, lavado de activos, corrupción y otros delitos que lamentablemente son absolutamente graves. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que el Congreso de la República no ha dado la talla para poder cumplir su rol, pero el rol está establecido en la Constitución. Al Congreso de la República no le corresponde tomar las acciones que le corresponden al Poder Ejecutivo. El Congreso de la República tiene que legislar y tiene que fiscalizar. Eso dice la Constitución. Entonces, los actos de gobierno, las ineficiencias y las ineficacias le corresponden al presidente de la República y al Poder Ejecutivo. Con relación a la cuestión de confianza, evidentemente es una provocación más del presidente Castillo y del señor Aníbal Torres Vázquez para amenazar y coactar al Congreso de que si no cumplen con sus deseos, pues lo que van a hacer es cerrar el Congreso de la República. Y plantea una cuestión de confianza solicitando que se ponga a debate la derogatoria de la ley 31.355, que reguló justamente la cuestión de confianza a raíz de los actos bastante deleznables y criticables realizados por el expresidente Martín Vizcarra, que cerró el Congreso porque no quería que se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, cuando esa es una atribución única y exclusiva del Congreso de la República. Esta ley dice, con artículo único, que la cuestión de confianza solo se puede dar cuando verse sobre materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a su política general de gobierno. El Poder Ejecutivo, que en vez de gobernar se dedica a defenderse y a realizar acciones judiciales permanentemente, presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, y el Tribunal Constitucional ha declarado ya la constitucionalidad de esta ley. Por tanto, el presidente Castillo y el señor Aníbal Torres Vázquez deberían respetar al máximo representante y al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que ya indicó que esta forma de regular la cuestión de confianza es constitucional. Lo que quieren es confundir, lo que quieren es esconder, lamentablemente, estos gravísimos indicios objetivos que vinculan al presidente Castillo y a su entorno con actos gravísimos de corrupción, y que quienes están manifestando estos hechos son la gente que ha estado en su entorno, el señor Bruno Pacheco, el señor Daniel Alvarado, la señora Karin López, que son personas que llamó el señor Castillo sin que nadie lo obligue. Es importante que se tenga que tener en cuenta esta situación, porque de otra manera distorsionamos la situación política. Manifestar que se vayan todos es también otra situación que en realidad lo que quiere es que se quede en el statu quo actual, porque la Constitución no tiene previsto un artículo para que se puedan ir todos en la forma en que plantean, o dicen que se vaya el presidente y también el Congreso de la República. Tendría que pasar por un acuerdo político que en este momento no creo que haya las condiciones para que se pueda presentar. Ante esta avalancha del presidente del Poder Ejecutivo, hay renuncias, el señor Bellido y el señor Valer, que además han sido retirados de las comisiones, y el señor Bellido le ha agradecido por la venganza al señor Cerrón.
Ahora, lo que me gustaría ver con ambos, de San Martín, con el señor Tomás Carrasco Manrique, analista político, magíster en investigación, y con el doctor Ramiro Latrista desde el Cusco, abogado y analista político, es el escenario inmediato que tenemos, la llegada de la misión de la OEA. Hay quienes consideran que esto forma parte de una estrategia de gobierno, llevar al terreno político la llegada de la misión de la OEA, una confrontación entre ejecutivo y legislativo, y soslayar el tema de fondo, que es el tema de la corrupción. Planteo este tema, señor Carrasco. A ver, la OEA no va a tener poder vinculante en este proceso. Lo que puede hacer es buscar niveles de entendimiento y hasta eso más o menos camina sus atribuciones, pero que esto vaya a cambiar el escenario de la crisis política, yo no creo que sea así. La situación va a continuar, no solamente en esta confrontación, sino también en las condiciones en que queda el resto de la población. Por un lado, una incompetencia visible del Ejecutivo, y igual manera una incompetencia visible del Legislativo, actos de corrupción en el Ejecutivo que, si bien es cierto, es en el entorno del Presidente de la República, pero que también se ha visto en la continuidad en los ministros, en la forma de cómo se han venido dando durante muchos años, durante décadas, y también lo que sucede en el Poder Legislativo, ¿no? Con los actos de corrupción, si bien es cierto, la gestión de intereses puede ser legal, pero los lobbies a favor de empresas pues no tienen nada de legal, y eso continúa. Ahí está incluso una de las razones más por las que en el Poder Legislativo evitan el tema de la vacancia, porque el temor está en que se vayan todos. Ahora, y en estas condiciones, pues como te decía, va a continuar la crisis política. Lo que hará la Organización de Estados Americanos con la comisión que está presente en el Perú es simplemente recomendaciones, ver si es que hay de repente alguna posibilidad de entendimiento, algún nivel de diálogo que puedan promover. Pero así como están las cosas, la situación va a la inversa, tiende a agudizarse mucho más, creo yo. Doctor Ramiro Latrista, el mismo tema. Muchas gracias. Bueno, yo creo en realidad que es una buena jugada política del Poder Ejecutivo. Acercarse a sus amigos, a la gente que ideológicamente está más cerca a su gobierno, y obviamente el señor Almagro, que está bastante deslegitimado a nivel internacional, ha activado la Carta Democrática indicando que en el Perú habría riesgo de que se afecte el sistema democrático, porque el presidente Castillo en su carta indica que quisieran retirarlo de manera ilegal e inconstitucional como presidente de la República. Y eso no es verdad, porque los procedimientos que se han iniciado contra el presidente Castillo son procedimientos constitucionales. En la Constitución existe la vacancia, existe la posibilidad de inhabilitación y existe la posibilidad de suspensión de un presidente de la República. Y si no lo pueden hacer o hay tanta complicación para hacerlo, es justamente porque la Constitución de 1993, que tanto rechaza el presidente Castillo, es la Constitución que lo protege en este momento y que evita una salida política más rápida, porque es una Constitución presidencialista. Creemos nosotros que en el Perú no hay riesgo de rompimiento del sistema democrático por parte del Congreso o de la Fiscalía de la Nación por iniciar o presentar una denuncia ante el Congreso de la República, y eso debe quedar claro. La OEA es un órgano político que decimos en este momento lamentablemente está deslegitimado, tiene una clara orientación de izquierda, nunca condenó Cuba, nunca condenó los problemas en Venezuela, nunca condenó problemas en Ecuador o en Bolivia cuando se dieron, pero cuando es a la inversa, ahí sí tiene que venir activando la Carta Democrática a mandar una comisión. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender, la OEA tiene que escuchar a todas las partes, aunque ha dicho que por cuestión de agenda a muchas autoridades que no son afines al presidente Castillo no las va a recibir. Ese es digamos, el sesgo que lamentablemente está dando. Desde un punto de vista jurídico, lo que hace la OEA a través de la activación de la Carta Democrática y enviar esta misión es verificar si efectivamente se dan estas afirmaciones del presidente Castillo, que obviamente quedarían totalmente descartadas, y de darse el caso va a dar unas recomendaciones e intentar que haya un acuerdo político que, de acuerdo a cómo se están produciendo los hechos y esta provocación última de la cuestión de confianza, creo que en realidad
contrarían una posibilidad de un acuerdo político, simple y llanamente hará una recomendación y en el peor de los casos someterá a decisión de los miembros de la OEA si se suspende en su membresía al Perú. Ahora, le voy a plantear una pregunta final a ambos, ¿no? ¿Cuál es la salida que se puede percibir en los próximos días o en las próximas horas? Porque en la situación que nos encontramos en el país ya no podemos hablar de semanas, el siguiente mes, ¿no? La sucesión de hechos es tan rápida, el nivel de enfrentamiento es una suerte de vorágine, ¿no? O sea, ¿qué salida podemos encontrar que sea, en todo caso, la más adecuada, la más favorable para el país? Señor Carrasco. A ver, yo no veo en esta confrontación política una luz al final del túnel. Ni la va a haber como consecuencia de la cuestión de confianza, ni lo va a haber tampoco con las recomendaciones que pueda dar la Organización de Estados Americanos, a pesar de sus críticas, a pesar de sus cuestionamientos. Mientras tanto, el país está sometido pues a los grandes problemas nacionales que no tienen solución. Los problemas de inseguridad ciudadana crecen cada día. En San Martín antes éramos una de las ciudades, una de las regiones que tenía menos indicadores, menos porcentaje de indicadores de inseguridad. Hoy ya no es así, hoy estamos en media tabla en el ranking nacional. Hay un déficit alarmante de infraestructura educativa a nivel nacional. La educación rural sigue estando sigue estando rezagada, la cenicienta de todo el sistema educativo, ¿no? El problema de salud se agudiza, los primeros niveles de atención siguen en abandono, hospitales con equipos deteriorados, el déficit de medicinas, la necesidad de una reactivación económica que tampoco se ve en lo más pronto posible, el problema de la corrupción, como lo decía al inicio, no solamente pues en el Ejecutivo, que es algo visible en el entorno presidencial, sino también en el legislativo, ¿no? Y la necesidad de servicios básicos que es lamentable tener un país con grandes sectores poblacionales sin los servicios básicos, que incluso hoy nos están nuevamente pasando la factura con nuevas muertes por el tema del COVID, que ya en otros países está debidamente superado en cuanto a la posibilidad de que tenga indicios de gravedad. Estamos en esas condiciones y como tal la población siente esto. ¿Qué salida? Por un lado, ninguna de las dos alternativas que se vienen dando, y eso es algo visible, algo real. Más allá de los temas constitucionales y legales, la población está dividida, y está dividida en tres sectores. Un sector que considera que la posibilidad de la vacancia presidencial y que se queden los congresistas, otra posibilidad es de que se cierre el Congreso y continúe pues el Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que la tercera opción de que puedan realmente adelantarse las elecciones con los colectivos ciudadanos que están presentando alternativas también está vigente. Lamentablemente hay tres caminos que van a tener que decidirse por uno de ellos, porque así como están las cosas, creo que esta crisis política no da para más, se viene agudizando mucho más en los últimos días y las condiciones en que se encuentra la población exige de salidas inmediatas. Entonces, cualquiera de estos tres caminos tendrá que presentarse, creo yo, lo más pronto posible. Señora, doctora Aratrista, ¿qué salida podría vislumbrarse? Bueno, yo creo que como van las tensiones, podríamos desencadenar en vacancia o cierre del Congreso. Está cerca, las dos posibilidades pueden darse, va a depender de qué es lo que decide, por un lado, los niños del Congreso, tan criticados, estos señores de Acción Popular, lamentablemente que se vendieron aparentemente al Poder Ejecutivo y después se ha descubierto que había también congresistas de otros sectores que son los que le blindan en este momento al presidente Castillo y por tanto seguramente la visión de nuestro colega el Tomás Ángel Carrasco está en ese sentido. La corrupción llegó al Congreso y ahora está apoyando al presidente Castillo para evitar una salida política. Eso es lo grave, pero yo creo que en este momento estamos muy cerca de desencadenar en vacancia o cierre del Congreso. Vamos a ver cómo terminan estas tensiones, porque ya los congresistas no querían tomar la vacancia
porque sabían que inmediatamente después tenían que salir también ellos por la fuerza de la población, que con razón está indignada de su mal trabajo y especialmente de estos niños que comenzaron siendo niños de Acción Popular y ahora son niños de muchas otras bancadas, como la señora Susel Paredes, ahora hay congresistas de Fuerza Popular, que es realmente bastante lamentable que podamos ver esta situación y que el Poder Ejecutivo haya podido ingresar también de esa manera al Congreso de la República para blindar estas situaciones que vemos. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo podríamos nosotros salir de esta crisis? A través de un acuerdo político de todas las fuerzas políticas en el Congreso, representadas obviamente aquellas que han sido elegidas, el presidente Castillo y su Consejo de Ministros, pero creo que el primer paso tendría que ser sacar al señor Aníbal Torres Vázquez, porque no es posible, es demasiado intemperante, confrontacional, y no creo que abone. Y ese acuerdo político tendría que ser la modificación de la Constitución para llegar a nuevas elecciones generales en el plazo de un año. De tal manera que cesaría el presidente de la República, pero también los congresistas de este Congreso, que como decimos, pensábamos que habíamos tocado fondo, pero cada vez que se elige un nuevo Congreso es peor que el anterior. Ese tendría que ser, se habría un poco de madurez política en los congresistas y un poco de sentimiento de amor por el Perú, ahí deberíamos ir. Lamentablemente, yo coincido en que como están buscando proteger sus intereses y saben que se han cometido muchos actos delictuales, tienen temor de que al cesar las prerrogativas que tienen en este momento por ser presidente de la República o ser congresista, cesen y tengan que enfrentar directamente los procesos penales por los hechos lamentables que se dan y que día a día se van conociendo. Creo yo que también podría pasar que a los niños de Acción Popular y a los niños del Congreso, bajo este tema, podrían ser inhabilitados, entrar los accesitarios y de esa manera también lograr que, digamos, una mayor amplitud de personas que no estén comprometidas con el Poder Ejecutivo para poder lograr una salida a esta grave crisis política. Recordemos, el SUTEP está entrando sus dirigentes en huelga de hambre. El Perú ha retrocedido en el gobierno del presidente Castillo 10 años en los indicadores de hambre. Los sectores más pobres ahora comen menos, y estamos hablando de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín. Eso es lo triste en nuestro país y es lo que no quieren ver muchas personas que creen que solamente manteniendo ideológicamente una posición y sostener al presidente Castillo va a lograr que nuestro país supere los gravísimos problemas que se van ahondando en nuestro país día a día. Bien, nuestro agradecimiento a nuestros invitados, desde el Cusco al doctor Ramiro Alatrista Muñiz y desde San Martín al señor Tomás Carrasco Manrique. A ambos muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tengan buen día, muy amables. De igual manera, muchísimas gracias. Gracias. La red que comunica y une al Perú.